buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo con la paz de Jesucristo en este día miércoles 30 de junio. Así que se acabó el mes de junio y empezamos julio. Gracias a Dios, el tiempo vuela, lograrlo conviene y gracias al Señor que el Señor nos tiene en sus brazos, el Señor nos tiene en su gracia y el Señor nos tiene todavía en el libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que debe producir alegría en nuestros corazones. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan desde otros lugares. Bendiciones para usted, para la familia. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también a la hermana Susana y al hermano José Luis desde Bucaramanga. Gracias a Dios por la sanidad que el Señor está haciendo y ustedes hagan lo que el Señor les ha ordenado con valor, con denuedo y con amor en el nombre del Señor Jesús. El Señor está con ustedes y nosotros estamos orando continuamente también. Aleluya, gloria al Señor. Así es, el pueblo de Dios está siempre unido en la oración. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos, y vamos a leer el capítulo 18 de Deuteronomio a partir del versículo 9. Esta es la parte que nos corresponde, gloria al Señor. Y hoy la explicación de la palabra del Señor se va a basar precisamente en estas costumbres paganas que todavía existen en muchas partes, creo que en todo el mundo. Capítulo 18 de Deuteronomio dice así la palabra del Señor: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea que sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Es decir, que al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no tiene nada que oír de esas cosas. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego para que no muera. Eso fue lo que sucedió en el Sinaí. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar
o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Alabanzas al Señor. Entonces, el título de esta meditación es Oíd la voz de Dios. Oíd la voz de Dios. Padre Celestial, en esta tarde me presento, Señor, delante de ti y presento, Señor, a todos los que nos escuchan, a todos los que oirán este mensaje, Señor, a mi congregación, Padre Celestial. Esta tarde, Señor Jesús, nos alegramos, nos gozamos de poder abrir el libro santo y escuchar lo que tú, oh Dios, nos hablas. Grande es tu nombre en toda la tierra y nosotros lo glorificamos, lo enaltecemos, Señor. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Danos corazones sencillos y mentes humildes para oír tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, ya ustedes han oído estas palabras que el Señor habló por boca de Moisés y pensamos que esta amonestación, a lo mejor pensamos que esta amonestación dada al pueblo joven que iba a entrar a la tierra prometida por Moisés, a una tierra, a unas civilizaciones practicantes de la idolatría. La idolatría es una práctica que viene desde los caldeos, desde el tiempo de los babilonios, desde los tiempos de Nimrod. Fueron los primeros idólatras, después del diluvio, y hasta hoy. Y todas las religiones están asociadas con la hechicería. La hechicería y la idolatría siempre van de la mano y es la manera como el adversario engaña. En el Apocalipsis nosotros vemos que el adversario a lo último mandará a hacer una imagen que hablará y ordenará a todo el mundo que adore a esa imagen. Así que la hechicería y la idolatría siempre han ido de la mano y por eso el Señor fue severo con Israel y les advirtió severamente acerca de estas prácticas. Y pensaríamos nosotros, ¿y qué tiene que ver con nosotros en el siglo XXI? Hoy no hay esas prácticas. Bueno, eso es lo que usted piensa. Eso es lo que usted piensa. Sí, hay muchas cosas que el creyente tiene que saber, tiene que discernir, porque hay muchos creyentes que en su vida pasada tenían alhajas y tenían joyas, que la mayoría de ellas eran o son imágenes o son figuras idólatras, figuras que en otro tiempo, en otras sociedades antiguas, significaba idolatría. Hoy en día dicen, no, yo no creo en nada de esto. Y los guardan. Pues sépalo, hermano, que eso es peligroso. Claro que sí. Quizás no se dan cuenta de que esos eran amuletos en otros tiempos atrás, en prácticas supersticiosas y religiosas. También prácticas de magia,
que hoy en día no, es inocente, que se ven bonitas, las hacen bonitas. Cuidado, cuidado. Hace unos años atrás yo oí un testimonio de un pastor. En su congregación había una joven estudiante que se fue a una excursión con sus amigos de la universidad a las tierras de los indígenas en México y a un reparto indígena que llaman ellos. Entonces ella fue en el viaje a mirar las culturas, etcétera, todo muy, muy inocente. Y ella compró souvenirs, compró manualidades que hacen los indígenas, que hacen los nativos, y que se los venden a los turistas. Y ella compró como para tener recuerdos de su viaje, de su turismo. Y cuando regresó los puso en su casa, en las paredes o en alguna parte. Pues esta muchacha, que era una creyente, se enfermó de un momento a otro y los médicos no daban con un diagnóstico por qué esta persona, esta muchacha estaba enferma. Se ponía cada vez más grave. Entonces el pastor dijo, déme hacer una visita a la casa. Y cuando fue, encontró esas figuras, esos souvenirs, esas manualidades bonitas, coloridas, que había ella traído de los nativos, del turismo que había hecho. Y el pastor tuvo la revelación y dijo, aquí es donde está el problema, quiten todo eso de allí y bótenlo. Y así lo hicieron, oraron por la muchacha e inmediatamente la muchacha comenzó a sanar. Había algo. Y luego se puso el pastor a averiguar. Y sí, señor, se dieron cuenta de que esas figuras, aunque se veían bonitas, resemblaban muy, ¿cómo se dice? Muy subliminalmente idolatría de los antiguos mayas o de los antiguos aztecas. Y eso chocó tremendamente contra la posición cristiana de la joven. Entonces esas cosas sí hay que ponerle atención, hermano, porque esas cosas son diabólicas y aunque tengan cientos y cientos de años y hoy no se practiquen, los demonios siguen siendo los mismos. Alabanzas al Señor. Entonces fíjese, hay muchas cosas que son como llaman rezadas o no entiendo, por chamares o por personas que se encargan de esas cosas. Que cuando entran, cuando el Hijo de Dios choca o entra en contacto con esas cosas, pues hay un clash, hay una resistencia. De eso yo he tenido experiencia. Hay una resistencia de las fuerzas de las tinieblas contra los hijos de la luz. Como dice la palabra de Dios en la segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 13. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Se rechazan. Amén. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Eso se rechaza ahí mismo. Y dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios y en nosotros está algo que es diferente a lo que se ejerce en el mundo. En nosotros está la palabra de Dios, en nosotros está Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y por eso hay un rechazo.
Tiene que haberlo. Gloria al Señor. Nada tiene que ver el creyente, nada tiene que estar haciendo el creyente en lugares donde leen cartas o leen palmas o leen cosas de esas. Nada tiene que estar haciendo el creyente ahí, a menos que vaya a hablar de la palabra de Dios. Como le está sucediendo a nuestra hermana Susana y a nuestro hermano José Luis. Ahí ellos me mandaron una foto de la reacción. Ellos están orando, ellos ahí están resistiendo tinieblas y predicando la palabra de Dios y dando testimonio de la grandeza de Dios. Y se ve ahí cómo se mueven los demonios en los cuadros. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos están allí con la luz. Y la luz siempre vence las tinieblas. Gloria al Señor. La luz de Cristo siempre rompe las tinieblas del adversario. Nosotros estamos en el reino de la luz. ¿Qué tiene que hacer un creyente consultando horóscopos? Dígame usted, ¿qué tiene que hacer qué hace un creyente consultando el horóscopo? ¿Que no le basta con las promesas de Cristo? O oyendo donde supuestos profetas de buena suerte. Y no es mi intención gastar tiempo en estas discusiones, pero sí quiero advertirles que en materia del adversario, el adversario se puede parecer como si fuera ángel de luz, como si fuera Dios. En el capítulo 8 de Hechos, ¿no se acuerdan ustedes del hombre en Samaria cuando llegó Felipe a predicar allá? Que tenía todo el pueblo encantado con sus magias y la gente estaba segura que ese era el gran poder de Dios. Él se hacía pasar por Dios, lo que hacía, creía la gente que era Dios. Pero cuando llegó la luz, entonces hubo la palabra, la luz del evangelio que llegó por boca de Felipe, entonces hubo un clash. Y cuando vino Pedro y Juan, reprendieron en el nombre del Señor Jesucristo a ese demonio que estaba engañando a la gente allí. Hay una continua lucha. Quiero que usted sepa que el creyente vive una continua lucha con las tinieblas. Con esto, mire, con todas estas cosas que son abominación al Señor, prácticas de adivinación, de agoreros, sortílegos, aquellos que tienen el poder de influenciar las mentes de las personas, hechiceros, encantadores, adivinos. Eso es, mire, hermano, usted no lo sabe porque no se ve, eso son actividades de las tinieblas. Pero eso está en las casas de los presidentes, en las casas de los famosos, en las casas de toda esa gente que tiene que ver con política o con ciencia. Ahí están metidos todos estos espíritus. Y nosotros, la iglesia del Señor, somos los que resistimos en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay muchas congregaciones, se han multiplicado muchas congregaciones donde existe el ministerio del profeta o de la profetisa. Y entonces son llevados los creyentes a creer que esa profeta o esa profetisa les trae palabra de Dios. Y vienen y le consultan como si fuera un médico. ¿Qué palabra de Dios hay para mí hoy? Yo yo les he contado que yo estuve en El Salvador en una sesión de esas y presencié cuando la gente se sentó, la profetisa, en una silla y
los supuestos hermanos venían ahí, ¿qué palabra de Dios tiene para mí? Y desde el momento que yo estaba ahí, y desde el momento que esa señora se sentó ahí, hubo clase. Eso, mi espíritu y el espíritu de esa señora entendieron que aquí había un problema serio. Porque cuando me dieron a mí la oportunidad de hablarles, los reprendí en el nombre de Jesucristo y le dije, si ustedes son creyentes, hijos de Dios, ustedes no tienen que consultarle a nadie, ustedes lo que tienen que oír la palabra de Dios para que venga fe a sus corazones y no tengan temor de nada. Ustedes se pueden levantar y orar y en el nombre de Jesús salgan a hacer sus diligencias, que el Señor los cuida. Bueno, mejor dicho, eso fue un clash tremendo. Esa noche no pude dormir porque la señora la pusieron a dormir en el cuarto siguiente y yo sentía las tinieblas allí. Y yo reprendí en el nombre de Jesucristo, porque yo iba con la misión de ayudar a la dueña de la casa que estaba siendo enredada, enloquecida con esa señora. Y a la mañana la señora se fue. Yo estaba en el balcón reprendiendo. Y a la mañana la señora se fue. No resistió, se tenía que ir. En el nombre de Jesucristo. Y entonces me dijo, siervo, te profetizo que vas para Chile muy pronto. Yo no le dije nada. Y esto ya hace como unos años. Todavía no aparece ningún viaje a Chile. Y si voy es porque el Señor lo permite, no porque esa señora lo dijo. Entonces, de esas supersticiones tenemos que cuidarnos. Los modernos profetas y profetisas a veces se cumple lo que dicen, pero eso es como estos que hablan en la televisión, ¿cómo se llaman esos señores o señoras? Como el mercado, que son consecuencias lógicas. Si usted se porta bien, pues le va bien. Eso es una consecuencia lógica. Eso no tiene una adivinación ni tiene que consultárselo a nadie. Son cosas consecuentes. Entonces Moisés le advierte a esa nueva generación que no aprendan según esas abominaciones. Eso estaba lleno de toda esa clase esa gama de oferta diabólica. Porque la mayor práctica que tenían era pasar los niños por el juego, algo que Dios abomina, según dice en Proverbios 6:16, las manos derramadoras de sangre inocente Dios abomina. Y eso saca al Señor, como se dice, en aplicar su justicia y su castigo. La otra vez estaba mirando un lugar ahí al descender del monte de Sión, antes de subir al monte de los Olivos, había un lugar donde Jezabel levantó un Moloch, un Baal de esos, donde diariamente echaban los bebés a los brazos ardientes de esos ídolos. Y entonces se emborrachaban con ciertas bebidas a los padres y a la gente y se llenaban de una gritería para no oír el gemido de los niños cuando lloraban porque los echaban en esos brazos encendidos, enrojecidos por el fuego.
¿Hay algo diferente hoy en día? No, señor, hoy en día es lo mismo. Ya no echan los niños en el juego, pero ahora lo llaman interrupción de embarazo. Ya ni siquiera le dicen clínicas de aborto, sino ahora dice centro de interrupción de embarazo, como para que se oiga mejor. 3.000 aproximadamente, las estadísticas dicen 3.000 niños, 3.000 bebés en el vientre de las madres son mutilados y asesinados en este país diariamente. Diariamente. Pues, con razón el Señor está enojado con este país. Entonces, hermano, toda esta gama de actividades diabólicas nombradas aquí era el cotidiano de esas civilizaciones cananeas. Por eso el versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios, porque ellos tenían que oír era la voz de Dios, como nosotros hoy en día tenemos que oír es la voz de Dios. Alabanzas a su nombre. Gloria sea al Señor. Dios los echó delante de ellos y gracias a Dios por la luz que nosotros tenemos en Cristo. A nosotros no necesitamos nada más sino la luz de Cristo, el Espíritu de Dios que se mueve en nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro sanador, y la invocación del nombre de Jesucristo tiene poder. No necesitamos más ni amuletos ni nada de eso. Si tiene amuletos que no trapar porque eran de oro, vaya, véndalo. Salga de eso, porque eso es abominación a Jehová. Gloria al Señor. ¿Qué consultan con los muertos? Hace poco tiempo estuve en una casa, cuando trabajaba con el hermano William, en una casa donde me asombré porque había un lugar bien bonito ahí, una sillita, flores, una mesita y unas fotos. Y yo entré y miré, y la señora dijo, ay, no toquen nada. Y entonces le pregunté a la señora por las fotos y dijo, es mi esposo. Hace tantos años murió, pero siempre viene acá y aquí conversamos. Poder Jesús. Él siempre viene y conversamos, consulta. No me dio tiempo porque yo quería decirle, claro, también tenía que ser prudente en cierta manera porque esta mujer era trabajando, para hablarle que ese no es el esposo, ese es un demonio el que viene. El hombre le dijo, el hombre rico del capítulo de Lucas 16, le dijo a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique a mis 5 hermanos para que no vengan acá. Y Abraham le dijo a Moisés, las escrituras de Moisés y de los profetas tienen, a ellos oigan. Pero él dijo, no, es que si alguien va de entre los muertos es más fácil que los oigan. Si no oyen a los vivos, no oyen a los muertos. Mucha gente cree que así, que si ven cosas fenomenales, van a creer. No.
Vea, oyendo la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay más nada. La gente se puede emocionar. La gente, yo he visto a la gente emocionada, arrepintiéndose por miedo de algo. Pero eso es pasajero, les pasó el miedo y siguen en lo mismo. ¿Cuánta gente no ha venido a la iglesia así por miedo? Y luego le pasó el miedo y se acabó. El corazón del hombre que no se inclina ante la palabra de Dios escrita o hablada por sus profetas, nunca se convencerá, no se convencerá para nada de la vida cristiana o del evangelio. En cuanto el creyente abre sus oídos a las escrituras, todo lo que necesita es oír la escritura, creer, y llega la fe, gloria al Señor, y llega la salvación. Nada más es necesario. Ni prosperidad, ni porque le profeticen que le va a ir bien, que va a tener plata. No, no, no. Ni viajes, ni nada de eso. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Eso es todo lo que necesita. Gloria al Señor. Esta es la receta para el pueblo de Dios en todo tiempo. El profeta de Dios o el hombre de Dios habla la palabra de Dios, como dice aquí en el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Eso sucedió porque los israelitas perdieron la mejor de las oportunidades. En el monte Sinaí Dios les habló, oyeron la voz de Dios, pero salieron muertos de miedo corriendo, como ustedes ya lo saben. Y entonces le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú por nosotros, nosotros no podemos oír, vamos a morir si oímos la voz de Dios, hable usted. Y entonces el Señor dijo: han hablado bien en lo que han dicho. ¿Por qué? Porque ellos eran rebeldes. Entonces Dios dice: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, versículo 18, y él las hablará a todo lo que yo le mandare. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy Dios nos está hablando por medio de Jesucristo, por la escritura, por lo que está escrito. Y lo que está escrito, dijo el Señor, escrito está. Y ahí se queda. Dios habla hoy por medio de sus hombres. Dios habla por medio de aquel que Él llama, constituye, llena de su espíritu y le da palabra para ministrar a su pueblo. Gloria al Señor. Y nosotros, dice en Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien todas las cosas subsisten, porque es la palabra viva, la palabra que respira. Y nosotros conocemos la voz del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que no nos van a meter gato por liebre. En los tiempos que se avecinan, vienen tiempos muy peligrosos, mis amados hermanos. Se lo digo en el amor del Señor. No es fácil entender lo que viene,
Pero nosotros tenemos nuestros oídos acostumbrados a oír a Jesucristo y siempre lo oiremos a Él. La voz de Dios, a Él oiremos. En el capítulo 10 de Juan, el Señor le dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los oídos de nosotros se han acostumbrado a oír al Dios eterno y a oír al buen pastor. De manera que ya entendemos que cuando venga otro hablando en su propio nombre, o no entre por la puerta, sino que se trepe a robar, ese no es de Dios, ese lo rechazamos de plano. Porque lo que viene es serio. La voz de los falsos están hablando, pero duro en este tiempo. La falsedad disfrazada, la mentira disfrazada de verdad está hablando duro en estos tiempos. Y todo se está preparando, todo lo está en los pocos años que siguen, todo va a aflorar, porque todo lo están preparando por debajo de cuerda. Si usted lee las encíclicas del actual príncipe de Roma, el Laudato Si y el Fratelli Tutti, es una palabra en italiano. Eso tiene, usted lo lee y eso es toda una apariencia de piedad, toda una cosa linda para el mundo, un deseo hermoso para la gente, pero niega la eficacia de la piedad. ¿Por qué? Porque está hablando simplemente palabras que no cambian, no llegan al corazón para cambiar la vida y para recibir la vida eterna. Por eso es falso. Como dijo el apóstol en 2 de Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, bueno, hermano, les hablo así por esta advertencia que le hace el Señor a la nueva generación. Fíjese que esa generación que murió en el desierto, que tuvo miedo de oír la voz de Dios, era porque eran idólatras. Ellos traían los dioses. Entre ellos salieron de Egipto también no solamente los israelitas, sino gente del vulgo, otras culturas. Y esas otras culturas trajeron sus dioses, sus creencias, y esas creencias las adoptaron los hijos de Israel. Ya ven ustedes cómo Aarón hizo un becerro de oro diciendo: este es Jehová que os sacó de Egipto. Por eso Dios los destruyó en el desierto. Ahora esta generación joven tiene la oportunidad de oír que esas abominaciones Dios no las quiere, y Dios quiere que no aprendan a nuestros niños. No los debemos de poner a ver cosas que tengan sus perdiciones, ni imágenes, ni películas, ni nada de eso que sea diabólico. No, porque aprenden. Y el enemigo es sutil, pero más poderoso es el Señor. Por eso siempre estamos insistiendo en orar por nuestros niños, en orar por nuestros jóvenes, en que los padres vayan y pongan la mano sobre sus niños e invoquen el nombre del Señor cuando
se acuesten, que haya tranquilidad en el hogar, porque el adversario está, como dicen, desatado, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, a oír la voz de Dios. Aquí tenemos la palabra del Señor y nosotros buscamos la verdad de Dios y predicamos la verdad de Dios y estamos comprometidos con la verdad del Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Estas cosas, así que hermano, usted revise su casa. Si en su casa ve por ahí cosas que son como amuletos, aunque no sean de ahora, sino de generaciones atrás, de generaciones milenarias, fuera con eso, en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te doy gracias una vez más. Esta tarde, Señor, lo que tú me das, le digo a mis queridos hermanos y a mis queridos oyentes. Yo hablo a los oídos, tú hablas, Señor, al corazón. Es verdad, Señor, que tenemos que vivir despiertos, no dormir como los demás, sino estar despiertos y vigilar, porque se acerca nuestra salvación, se acerca la venida del Señor, se acerca el llamamiento de la iglesia a encontrar a Jesucristo en las nubes. Y el adversario viene como un río, pero el Señor levanta bandera contra él. Nosotros estamos confiados en ti, por eso amonestamos a los hermanos, por eso predicamos, por eso insistimos a los hermanos que se aparten de todo lo que sea mundo, se aparten de todo lo que no agrade a Dios, lo que le sirve al adversario y no le sirve a Dios. Apártese de todo eso, porque nosotros tenemos que estar como hijos de luz, brillando en la luz. Que el Señor me lo bendiga ricamente, gloria al Señor, y tengan una tarde feliz. El viernes, con la ayuda del Señor, estaremos en nuestra congregación, en nuestro lugar de reunión, y el domingo también con la ayuda del Señor. Paz de Jesucristo para todos, hermanos. Aleluya. Gloria. all my sins.